Un saludo a todos nuestros seguidores de quienique.com que nos acompañan en esta entrevista, en estos espacios en los que, como siempre, hablamos pues temas muy importantes para el país. Y el día de hoy pues tenemos un invitado especial, es Jaime López García, vocero de la Comisión Negociadora de Sintra Carbón, en el proceso de negociación que en este momento están teniendo los trabajadores con la mina del Cerrejón, allá en La Guajira. Un tema laboral importante que hoy estaremos aquí abordando con el doctor Jaime. Entonces, pues nada, bienvenido a estos espacios y ya usted nos irá contando primero de qué se trata este proceso también. Sí, buenos días. Muchas gracias por el espacio que nos brindan en este momento en un medio de comunicación tan importante como quienique.com, y realmente muy complacido de estar aquí y muy dispuesto a dar la información de cómo va el desarrollo de nuestro proceso de negociación con Cerrejón y Sintra Carbón. Primero, doctor Jaime, incluso esta pregunta no la tenía contemplada, pero yo creo que es importante para que nos entiendan los que nos están viendo en este momento. Este proceso de negociación, ¿de qué tipo es? ¿Cada cuánto tiempo lo hacen? Como para dejar esa claridad y ya entramos en materia. Claro que sí. Este tipo de negociación es la negociación colectiva que contempla el Código Sustantivo de Trabajo, que faculta a los sindicatos sentarse en mesas de negociación con las empresas y discutir unos pliegos de peticiones en donde se plasma y se discute, valga la redundancia, justamente la mejora de las condiciones económicas y laborales de los trabajadores afiliados a los sindicatos. Entonces, básicamente es lo que estamos desarrollando. Se da cada tiempo de vigencia de la convención, siempre. Por lo general, las convenciones colectivas se pactan entre 2 o 3 años y obviamente antes de finalizar o una vez finalizada se empieza nuevamente con un proceso de negociación para reevaluar y suscribir una nueva convención colectiva. Bueno, y tengo entendido que ustedes pues ya ha sido un proceso difícil, sobre todo ¿por qué está siendo tan difícil, digamos, llegar a un acuerdo en este caso con el Cerrejón, doctor Jaime? Bueno, básicamente hay 2 razones fundamentales para que en este momento estemos lejos de un final concertado de este proceso de negociación. El primer elemento que tenemos hoy es que básicamente Cerrejón, de los más de 100 artículos que denunciamos de nuestra convención colectiva, no ha dado solución a ninguno de ellos. Simplemente en sus 2 ofertas se ha limitado a tratar de indexar, mantener y congelar dichos beneficios, cuando justamente lo que se busca en cada negociación colectiva, en base o con base en la progresividad, es que se mejoren y se hayan avances justamente en dichos beneficios de las convenciones. Entonces ella se niega a ofrecer avances significativos en dichos artículos. Y otro de los obstáculos que tenemos en el momento es precisamente que en sus ofertas está proponiendo una vigencia de la convención a 5 años. Lo cual nos parece totalmente inapropiado porque se limita solamente a centrar su oferta en un ofrecimiento del bono a la firma, pero, reitero, sin que los demás artículos de la convención ofrezcan unas soluciones que realmente signifiquen una mejora sustancial en las condiciones y en los beneficios que tenemos plasmado hoy en la convención colectiva. Sí, es un pliego, como usted lo dice, de 100 peticiones, ¿no? Que ustedes quieren pues obtener al menos una respuesta específica por cada uno de ellos. Hablemos de los más importantes. Yo sé que es imposible de pronto hablar de los 100 en este momento, pero de pronto los más importantes que ustedes sienten que en este momento Cerrejón no le está dando el trámite que merece. Exacto. Uno de los principales artículos, y es un artículo que es transversal, que es de aplicabilidad para todos los trabajadores, es el tema salarial. En los últimos 4 años, es decir, en la convención que se pactó y que venció el 31 de diciembre, debido a unas condiciones en ese entonces bastante difíciles para la empresa, hubo en ese momento bajos precios, el precio del dólar tampoco favorecía a las finanzas de la empresa, se metió la pandemia, etc.
Entonces, debido a esa coyuntura, incluso también la huelga que se tuvo que hacer en el 2020, conllevó a que se pactara salarialmente un incremento para los años 20, 21, 22 y 23, solamente del IPC. Eso condujo a que nuestros salarios se redujeran frente al salario mínimo. Y hoy, por ejemplo, un trabajador de Cerrejón que esté en la categoría 10, que en el 2020 su salario equivalía a 2.2 salarios mínimos, hoy por efectos de los aumentos solamente del IPC, ese mismo salario de la categoría 10 equivale a 1.9 salario mínimo. Es decir, ha habido un decrecimiento frente al salario mínimo muy importante y ella pretende, con el ofrecimiento que está haciendo, aún seguir decreciendo nuestro salario, lo cual desde nuestro punto de vista no está bien, dadas las condiciones económicas que la empresa tiene y que más adelante podríamos ahondar en ella. Otro de los temas importantes y necesarios de mejorar sustancialmente es el tema de los auxilios universitarios, tanto para hijos como para trabajadores. En el tema de los auxilios universitarios para hijos, ella solamente propone indexar a IPC, cuando en estos 4 años también lo único que se hizo fue indexar el IPC. Y sabemos que, por ejemplo, el IPC de educación normalmente es más alto que el IPC normal, porque es un componente del IPC global. Y eso ha traído como consecuencia que nuestros auxilios universitarios para nuestros hijos hayan también disminuido respecto a los años anteriores. Es decir, hoy le toca a los trabajadores poner más para completar las matrículas. Y hoy básicamente falta, para que lleguemos a un 100% del cubrimiento, un 5% de lo que realmente es el valor total de la matrícula. Entonces, y ella propone más decrecimiento en cuanto a esos auxilios. Otros puntos importantes tienen que ver con el tema del desarrollo individual de los trabajadores para ascender en la escala salarial. Hay una serie de requerimientos y de requisitos que ella cada vez modifica a su libre albedrío, y que cada vez que modifica es para dificultar más el desarrollo de los trabajadores. En eso también estamos bastante distantes. Y así como ese, existen otros de mayor o de igual importancia, como por ejemplo el tema de los permisos para citas médicas. Nosotros contamos con un plan de medicina prepagada, pero debido a que la infraestructura médica de La Guajira, la oferta médica y hospitalaria en el departamento es precaria, pues nosotros como trabajadores afectados por la minería, entre otras cosas, que por los años de servicio vamos adquiriendo enfermedades, debemos, para hacer uso de la prepagada, salir de la región, ir a Barranquilla, venir a Bogotá, ir a Medellín, etc. Y muchas veces esas citas con los especialistas coinciden con nuestros días de trabajo y ella se niega a otorgar permisos remunerados para asistir a esas citas. Es decir, con eso estamos buscando pues las facilidades, primero, de acceder al plan de medicina prepagada, porque no tiene sentido tener un plan de medicina prepagada cuando en la práctica no podemos utilizarlo cuando es la oportunidad. Y segundo, con esa, digamos, dificultad de no poder contar con el permiso remunerado cuando haya las citas con especialistas fuera de la región, se nos atrasa también los procesos de recuperación y de poder superar las patologías que se nos causa por efectos de la exposición al trabajo que tenemos. Entonces, a grosso modo, esas son unos 4 de los artículos que nos tienen distantes. Sin embargo, hay muchos más de total relevancia, pero por efectos del tiempo, pues, consideramos que estos son los necesarios tocar por el momento. Sí, claro que sí. Y uno de los temas que yo le quería mencionar, perdón, es el tema de la salud. Usted ya lo toca y pues nos cuenta además la situación puntual que atraviesan los trabajadores de la mina.
Si en este momento ustedes quieren hacer uso de la prepaga, entonces usted me dice que se tiene que ir afuera y la mina se niega a un permiso remunerado. ¿Cómo están haciendo en este momento para esos casos específicos entonces? El trabajador que quiere asistir a una cita médica, que además, como usted lo dice, pues además los trabajadores de la mina se exponen a distintas situaciones o distintos entornos que efectivamente tienen una afectación sobre la salud. Sí, cuando eso sucede, de que una cita coincide con un día de trabajo, la mayoría de los trabajadores pues opta por aplazar la fecha para una nueva cita muy posterior a la que originalmente el especialista le da. Lo que significa que eso trae como consecuencia precisamente que por no recibir la atención médica en el menor tiempo posible, muchas de las patologías de los trabajadores se aumentan, se agravan y por lo tanto el proceso de recuperación es mucho más difícil. Entonces, en ese sentido, Cerrejón consideramos no está siendo consecuente con la realidad y con las patologías y las enfermedades que adquirimos prestándole un servicio que le genera cuantiosas ganancias y que tenemos cuantificado, esa concesión de los permisos no le generaría un impacto importante en su producción y en sus finanzas porque digamos que no es algo representativo, pero sí necesario para cada uno de los trabajadores que estén en esas condiciones de enfermo. Y en términos contractuales, ustedes también piden algo y es este tema de los contratos indefinidos. ¿Qué tipo de contratación hay allá? ¿Qué es lo que están pidiendo ustedes con esto? Claro que sí. Digamos que trabajadores directos de Cerrejón, hoy somos aproximadamente 5.000, de los cuales 4.000 somos personal operativo, no personal de manejo y confianza. De esos 4.000 trabajadores, 4.190 para ser exactos, hay en este momento más de 1.200 trabajadores que tienen una modalidad de contratación a término fijo, 6 meses, 3 meses, un año, que obviamente como todo trabajador necesitan tener una estabilidad laboral, necesitan con esa estabilidad pues materializar un proyecto de vida. Y algo adicional, en los próximos meses Cerrejón está en proceso de contratación de aproximadamente 500 o 400 trabajadores para completar una cuadrilla y cambiar el turno que tenemos. Y entonces, ante esa situación, Cerrejón está ofreciendo hoy 50 conversión de contratos por año, lo cual nos parece irrisorio, dado que, además, el cierre inminente de la mina está a puertas de 10 años, 9 años, porque es en febrero de 2034. Entonces, en ese sentido, necesitamos que ese grueso número de trabajadores vaya teniendo esa posibilidad de tener un contrato a término indefinido. Además, en estos próximos años, se irá también un número importante de compañeros que por edad o por invalidez se van a pensionar y que van a ser reemplazados también por compañeros a término fijo. Entonces, en ese sentido, tenemos además de que hoy, debido al esfuerzo que los compañeros que están en esa modalidad de contratación hacen para mantenerse en su puesto de trabajo y les sea renovado su contrato, ese esfuerzo sobrehumano, por así decirlo, acarrea de que ya tenemos muchos compañeros que están con lesiones, que están con patologías y que incluso en el momento menos esperado Cerrejón no le renova el contrato. Los dejas cesante con básicamente lesiones, con enfermedades que ya sin trabajo pues obviamente va a ser mucho más difícil recuperarse porque no van a tener los ingresos ni la afiliación a las entidades de salud. Entonces ese es un punto importante que también estamos debatiendo en la mesa porque consideramos que debe ser un número más significativo. De hecho, en nuestra oferta estamos pidiendo la suscripción de contratos a término fijo, a término indefinido, alrededor de 420 en la vigencia de 2 años, para que poco a poco pues vaya disminuyendo
la cantidad de compañeros que estén en esa situación contractual. Correcto. Ustedes pues han estado en una serie de, Sintracarbón específicamente ha estado en una serie de mítines informativos también para mantener al tanto a los trabajadores de cómo va este proceso de negociación. Específicamente de parte del Cerrejón, ¿cuáles han sido esas ofertas que han aparecido sobre la mesa y que de pronto ustedes no ven con buenos ojos? Claro, bueno, básicamente, y te lo mencioné someramente hace unos instantes y ahora voy a profundizar en ello, Cerrejón ha hecho dos ofertas que básicamente podríamos traducir que es la misma. Y en ella, haciendo el análisis frente a lo que tenemos en la convención colectiva, no ofrece nada en ninguno de los puntos, solamente en uno, el que llamamos bono a la firma. En ese artículo ella propone la suma de 30 millones para cada trabajador por 5 años, es decir, la suma de 5 millones por año. Pero la realidad es que si nosotros indexamos el bono a la firma recibido, por ejemplo, desde 2018, porque recordemos que en la de 2020 al 23 no se plasmó bono a la firma porque hubo huelga, ese valor indexado básicamente da eso que nos está ofreciendo, con un agravante, que no ofrece un aumento salarial importante y que realmente acorte esa distancia que hemos perdido por efectos de la convención anterior. No ofrece nada en contrato a término fijo, ofrece 49 por cada año. No ofrece préstamos de vivienda, o está ofreciendo el mismo número de préstamos de vivienda de la convención anterior. Y nosotros, justamente también frente al cierre pronto de la mina, estamos solicitando como parte de una responsabilidad social con sus trabajadores que se aumente ese número de préstamos de vivienda, que repito, es un préstamo que se paga con intereses incluso, para que a partir de ahora el trabajador, de aquí a que la mina cierre, tenga la posibilidad y el plazo suficiente para pagarlo. Y ella se niega a incrementar ese tema. Incluso también otro punto de los importantes es el artículo que tiene que ver con los auxilios universitarios para trabajadores. Ahí también estamos solicitando que se aumente ese número de auxilios como parte incluso de una reconversión laboral para los trabajadores, en el sentido de que cuando la mina cierre, por efecto del fin de la concesión, los trabajadores que se puedan profesionalizar tengan ya un campo laboral donde desarrollarse y así pues no sentir tan directo el impacto de este cierre de mina. Claro. Ya para ir finalizando, yo le tengo unas últimas dos preguntas, doctor Jaime, y es, bueno, todo esto también, digamos, las peticiones que ustedes hacen es amparado en una situación del carbón de pronto mejor a la que se había venido presentando en años anteriores. ¿Ustedes cómo ven esto? ¿Cómo analizan de pronto las ganancias que en este momento está obteniendo la mina del Cerrejón allá en La Guajira? Es muy diciente las cifras que Cerrejón ha manejado en estos años a raíz de los precios internacionales del carbón. Por ejemplo, en el 2022, Cerrejón obtuvo unos ingresos operacionales de 23 billones de pesos, unas ganancias de 8 billones de pesos, un poco más incluso, lo que definitivamente le da una rentabilidad de cerca, o de más bien, del 35%. Que es algo realmente bastante importante. No todas las empresas en Colombia tienen una rentabilidad de esa magnitud. Y precisamente tanto por esa situación como incluso por los precios actuales, que si bien es cierto han disminuido un poco, pero aún así le sigue generando ganancias importantes, hemos hecho un pliego de peticiones para que se equipare un poco y se recupere lo que dejamos de percibir por efecto de la convención que firmamos hace 4 años de una manera modesta, por así decirlo, debido a la situación de ese momento. Y que además es importante tener en cuenta que a pesar de que la situación cambió muy favorable para la empresa, ese cambio no se vio reflejado en ningún trabajador. Es decir, Cerrejón, al ver que obtuvo esas ganancias impensables para ellos,
no tuvo los gestos de entregarle una especie de compensación y de reconocimiento a los trabajadores de manera voluntaria y unilateral a cada uno de los trabajadores. Entonces, podemos decir que Cerrejón tiene el deber de compartir parte de esas ganancias con los trabajadores. Y es por eso que hoy estamos en estas peticiones que, repito, si analizamos el costo del pliego, que aproximadamente nuestra convención colectiva está por un valor de 180 mil millones de pesos, el incremento que estamos pidiendo en nuestro pliego representaría aproximadamente el 0.9 de esos 180 mil millones. Es decir, no es significativo, no quiere decir que estas peticiones van a poner en riesgo la estabilidad económica y financiera de Cerrejón, como muchas veces lo ha hecho creer ante la opinión pública, y sabemos exactamente que sí está en la capacidad económica para solucionar nuestro justo pliego de peticiones. Bueno, Jaime, pues muy interesante también saber la posición de los trabajadores de la mina. Cerremos con algo que yo creo que también le puede parecer muy interesante a los que nos están viendo, y es evidentemente ese tema del que usted también había hablado acá, y es pues el cierre inminente de la mina en 2034, que es el año en el que se acaba, digamos, la licencia. Usted ha abordado algunas cosas como la profesionalización de los trabajadores y demás, que eso pues será de gran utilidad en el momento en el que se cierre la mina, pues porque evidentemente pues se quedan sin trabajo algunos, y estar profesionales pues cambia un poco la situación para muchos. Pero ¿cuál es ese, digamos, ese conglomerado de peticiones que ustedes les hacen para esa planificación? ¿Esa planificación en este momento se está dando? ¿Qué esperan ustedes del Cerrejón en ese sentido? Bueno, respecto a ese tema, en el pliego de peticiones tenemos un capítulo especial para que se acuerden algunas condiciones sobre ese tema. Entre ellos tenemos, por ejemplo, solicitamos la creación de un fondo de compensación, un fondo que el monto lo podremos establecer de común acuerdo en la mesa, para que con ese recurso se pueda en parte cubrir por 2 o 3 años a los trabajadores que estén a puertas de obtener su pensión. Eso serviría para digamos, consignar los aportes al sistema de seguridad social. También estamos pidiendo una especie de política de reconversión laboral para que una vez finalizada la explotación de la mina, los trabajadores estén capacitados en otras actividades laborales, podrían ser sobre energías limpias, sobre turismo, etcétera, lo que los análisis que se puedan hacer determinen. Estamos pidiendo también lo que tiene que ver con la posibilidad de que Cerrejón, una vez se cierre, le pague 2 o 3 años de salario a los trabajadores. Algunos podrían pensar que es algo utópico, fantasioso, gracias. Pero hay ejemplos ya a nivel mundial, si bien es cierto, este tema no es tan popular, pero ya los ejemplos que hay, tenemos que empresas han asumido esos costos, y hoy tenemos que Cerrejón se niega a ofrecer algo que realmente vaya encaminado a eso. Tan es así que hoy se niega a que participemos como actores principales en el diseño y desarrollo del proyecto de cierre de mina, que consideramos, repito, necesaria nuestra participación como actores principales de este proceso. Claro, es que 10 años, pues a grosso modo no es nada de tiempo. O sea, claro, un tema como este. Si uno analiza, cualquiera diría 10 años es mucho tiempo, pero por ejemplo, la mayoría de los trabajadores que estamos hoy tenemos 30, 40 años de servicio, y muchos entramos pensando solamente en que íbamos a estar 5 años, y se nos pasó el tiempo y ni cuenta nos dimos. Entonces, 10 años realmente es poco, y hay que empezar a trabajarle a ese tema desde ya. Claro que sí. Doctor Jaime, pues muchas gracias por su tiempo para esta entrevista, y pues por venir aquí hasta Bogotá además a exponer pues todas las preocupaciones que tienen ustedes como el sector de los trabajadores del carbón.
No, al contrario, nuestros agradecimientos a ustedes por abrirnos este espacio que consideramos muy importante para la comunidad, se entere de cómo está desarrollándose este proceso de negociación, que es un proceso que no solamente debe tener importancia para los trabajadores, sino para La Guajira en general, para la costa en general y para el país, porque hay algo que es de vital importancia tener en cuenta. Los salarios, los beneficios económicos que recibimos los trabajadores, afecta dinámicamente la economía del departamento, porque con nuestros salarios, con lo de los trabajadores, realmente es que compramos en la tienda, en el supermercado, en la construcción, matriculamos a nuestros hijos en nuestros colegios, y ese recurso que irrigamos en la economía afecta y dinamiza precisamente el sector económico de la región y de La Guajira. Y algo evidente de esa importancia en el sector económico y en la economía del departamento es que las veces que hemos tenido que hacer huelga, se ve inmediatamente básicamente la parálisis del aparato productivo y de la movilidad económica en el departamento, lo cual consideramos pues que es de vital importancia para todos y por eso te agradecemos el espacio que nos has brindado en este momento. Claro que sí, además aquí estaremos pues muy pendientes de cómo avanza este proceso de negociación entre ustedes y el Cerrejón, garantizando pues lo mejor para cada una de las partes, obviamente pues de los trabajadores con las preocupaciones que ustedes nos mencionan acá. Agradecemos, por supuesto, también a todos los que nos sintonizaron en esta entrevista y no olvide que acá en quienique.com seguirán encontrando estos temas y otros que son de importancia para el país. Y no olvide seguirnos en quienique.com, el placer de saber, ver y oír más.